Buenas tardes, doctora. El día de hoy, con mi compañera Daniela Díaz y yo, vamos a hablar sobre el nervio facial. El nervio facial es el séptimo par craneal y es súper importante para la expresión facial. Este nervio emerge del tronco del encéfalo entre el puente y el bulbo raquídeo. Atraviesa el hueso temporal a través del conducto facial y sale del cráneo por el agujero estilomastoideo para distribuirse por toda la cara. Recordemos que este nervio controla todos los músculos de la cara relacionados con sonreír, fruncir el ceño, cerrar los ojos, entre otros movimientos. Una lesión en este nervio puede causar parálisis facial, como la parálisis de Bell, afectando la movilidad, el gusto y la producción de lágrimas y saliva del nervio facial. En el tronco encefálico se encuentran los núcleos o cuerpos neuronales que comandan el nervio facial. De acuerdo al autor, el origen real del nervio facial constará de 3 a 4 núcleos. Para fines didácticos, estos se dividirán en tres: el núcleo motor, el núcleo sensitivo sensorial y el núcleo lagrimal. Núcleo motor facial. Este núcleo es el más conocido y que algunos autores nombran como el núcleo del facial. Este núcleo recibirá referencias de la corteza motora para mover a voluntad los músculos de la mímica facial a través de las fibras corticonucleares. Núcleo sensitivo sensorial, también conocido como núcleo del tracto solitario en su tercio superior. Este núcleo no emite referencias, sino que recibe aferencias que vienen del ganglio geniculado. Por ejemplo, fibras de tipo gustativas por medio del nervio cuerda del tímpano que transmite las sensaciones gustativas desde los dos tercios anteriores de la lengua y lleva los eferentes simpáticos hacia las glándulas salivales. Núcleos parasimpáticos. Estos se dividirán en dos: el núcleo salival superior y el núcleo lagrimal. El núcleo salival superior se encuentra cerca del núcleo motor y de aquí nacen fibras parasimpáticas preganglionares que se unirán a la raíz motora para llegar a sus destinos, que serán el ganglio pterigopalatino y el ganglio submandibular. Del ganglio submandibular salen las fibras que van a inervar las glándulas submaxilar y la glándula sublingual. Mientras tanto, el núcleo lagrimal estará en parte más inferior del núcleo salival superior, siendo una subdivisión del núcleo salival. Las fibras que vienen del núcleo lagrimal van a buscar el ganglio pterigopalatino para que a través de este ganglio lleguen a la glándula lagrimal y la estimulen. Ramos colaterales del nervio facial. Los ramos colaterales del nervio facial serán prácticamente los que tendrán la función motora. Estos se dividirán en dos ramos: el ramo intrapentroso, que se encontrará por dentro de la región pentrosa del hueso temporal, y el ramo extrapentroso, que estará por fuera de la región pentrosa del hueso temporal, es decir, cuando sale del agujero estilomastoideo. Con respecto a los ramos intrapentrosos, tendremos solamente el nervio estapeudeo. Este se origina en la porción mastoidea en dirección anterior, llegando a la cavidad timpánica para intervenir al músculo estribo, el cual controla la amplitud de las ondas sonoras que ingresan al oído interno. Ramos extrapentrosos son todas las ramas que saldrán después de la emergencia del agujero estilomastoideo, ya que primero tendremos la rama comunicante con el nervio glosofaringio, ya que ésta se dirigirá mediante por el cual de la vena yugular interna, cruzando el nervio vago y el nervio accesorio, y llegará por debajo del ganglio faringio inferior del glosofaringio. Nervio auricular posterior. Este será el único nervio que se dirigirá hacia atrás, entre la apófisis mastoidea del hueso temporal y por la entrada del conducto auditivo externo. Se dirigirá hacia arriba y se dividirá en dos ramas: el ramo auricular, que inerva los músculos posteriores de la oreja, y el ramo occipital,
para la porción posterior del músculo occipital. Su ramo digástrico, este es el cual inerva el vientre posterior del músculo digástrico, ya que el vientre anterior lo inerva el nervio trigémino. Y también tendremos el ramo estilomastoideo, el cual inerva al músculo estiloideo. Las ramas terminales del nervio facial se dividen en una porción superior y una porción inferior. Una vez que el nervio emerge por el agujero estilomastoideo, se dirige hacia la glándula parótida, la cual la penetra y en su interior se organiza formando un plexo nervioso, conocido por algunos autores como el plexo de la pata de ganso. Dentro de la glándula parótida, el nervio facial se divide en las ramas correspondientes a la porción superior y la porción inferior. La porción superior, también denominada como la porción del nervio temporofacial, se divide inmediatamente en ramas divergentes que forman el llamado plexo de Henle. Al emerger de la glándula parótida, estas ramas se organizan en dos grandes grupos, las ramas temporales y las ramas cigomáticas. Las ramas temporales inervan los músculos de la mímica que se encuentran por encima de la gingiva palpebral, como la porción anterior del músculo occipitofrontal, que también inerva a los músculos ubicados en la región anterior y superior de la oreja, como el músculo auricular anterior y además de algunos músculos intrínsecos del pabellón auricular. Por su otra parte, las ramas cigomáticas inervan la porción lateral del músculo orbicular del ojo y los músculos de la mímica facial, que están situados entre la henidura palpebral y la henidura bucal. Estas ramas presentan comunicaciones con el nervio infraorbitario, que es una rama del nervio maxilar y a su vez una división del nervio trigémino. En relación con la porción inferior, encontramos las ramas bucales superiores y las ramas del nervio cervicofacial. Las ramas bucales superiores se anastomosan con las ramas bucales inferiores, que forman parte del nervio cervicofacial. Estas ramas inervan los músculos peribucales y contribuyen a la inervación del músculo bucinador. El nervio cervicofacial, antes de emerger de la glándula parótida, se divide en tres ramas principales: la rama bucal inferior, la rama marginal de la mandíbula y la rama cervical. La rama bucal inferior se anastomosa con la rama bucal superior y se encarga de la inervación de los músculos risorios, bucinador y orbicular de la boca. La rama marginal de la mandíbula inerva el músculo depresor del ángulo de la boca, el depresor del labio inferior y el músculo mentoniano. Asimismo, participa en la inervación de los músculos situados por debajo de la henidura bucal. Finalmente, la rama cervical, que desciende a nivel del ángulo de la mandíbula e inerva el músculo platisma o el cutáneo del cuello. Además, colabora en la inervación del depresor del labio inferior junto con la rama marginal de la mandíbula y presenta comunicaciones con otras ramas nerviosas. En conclusión, para concluir, el nervio facial es una de las estructuras más importantes y complejas del sistema nervioso periférico, ya que cumple funciones fundamentales tanto a nivel motor como sensitivo y secretor. No solo se encarga de permitir los movimientos de la expresión facial que reflejan emociones como la sonrisa, el llanto o el parpadeo, sino que además participa en funciones vitales como la salivación, la secreción lagrimal y el sentido del gusto en los tercios anteriores de la lengua. Esto demuestra que su papel no se limita a la estética o a la movilidad del rostro, sino que está profundamente relacionado con funciones fisiológicas esenciales para la vida diaria. Desde el punto de vista anatómico, el recorrido del nervio facial es particularmente complejo, ya que atraviesa estructuras óseas delicadas y regiones de gran importancia clínica, como la glándula parótida, donde se dividen múltiples ramas que permiten la inervación precisa de los músculos faciales. Esta distribución tan específica es la que garantiza que los movimientos del rostro sean coordinados y sean simétricos,
Sin embargo, esta misma complejidad hace que el nervio facial sea vulnerable a lesiones por traumatismos, infecciones de cirugías o procesos inflamatorios, lo que puede provocar alteraciones visibles y funcionales como la parálisis facial. Se podría decir que entender la anatomía y la función del nervio facial permite valorar su importancia, no solo como un nervio motor, sino como un elemento clave para la comunicación humana, la protección de estructuras sensibles y la expresión de las emociones. Por ello, su estudio no debe verse como un simple contenido anatómico, sino como una base esencial para la práctica profesional en el área de salud y para comprender la comprensión integral del funcionamiento del cuerpo humano.